Muy buenos días a todos y todas. En nombre de la Cátedra de Responsabilidad Social Empresarial Alejandro E. Grullón E., nos complace darles la bienvenida a este diálogo sobre responsabilidad social empresarial. La Cátedra de Responsabilidad Social Empresarial es la primera iniciativa, la primera alianza en la República Dominicana entre la academia y el sector privado, precisamente para tratar temas relacionados sobre la responsabilidad social y sostenibilidad dirigido al sector privado. Agradecemos que nos acompañen hoy nuestros profesores, estudiantes y directivos del sector privado en la República Dominicana, a su vez como ejecutivos y funcionarios del sector público. Los diálogos de responsabilidad social empresarial persiguen aportar a la discusión de temas de relevancia de actualidad como el que abordaremos hoy. Nos acompaña el doctor Cristóbal Miralles, profesor de la Maestría en Responsabilidad Social Empresarial, la principal iniciativa también que contamos en la cátedra con nuestra universidad hermana, la Universidad Politécnica de Valencia. Hoy trataremos el tema de accesibilidad e inclusión laboral, desafíos y oportunidades con el expertise de la mano de Cristóbal. Sobre el profesor Miralles, nos complace compartir su biografía. Es doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Valencia, UPV, donde es catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y del doctor en Ingeniería Industrial. Es miembro de investigación ROCLE en el Departamento de Organización de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia, habiendo realizado estancias de postdoctorado en Cardiff Business School en el 2004 y como profesor invitado en otras universidades como son University of Leeds en 2010, la Universidad de Sao Paulo en el 2012 y la Universidad de Grenoble Alpes en el 2019. En sus más de 20 años como profesor, ha sido responsable de asignaturas en el segundo ciclo, en el máster y en el doctorado, obteniendo siempre evaluaciones de notable como mínimo. Ha dirigido multitud de proyectos, trabajos y tesinas de fin de carrera y máster y ha sido tutor académico de más de 50 prácticas en empresa, así como desarrollado múltiples consultorías para empresas y fundaciones. Por último, resaltamos y destacamos que imparte docencias en 4 idiomas y posee un gran bagaje para gestionar la diversidad cultural, multicultural de los alumnos. Su principal línea de investigación, y precisamente por eso contamos con su participación hoy en este diálogo, es la inclusión sociolaboral de personas con discapacidades mediante la aplicación, adaptación de herramientas de ingeniería industrial y dirección de operaciones, con múltiples trabajos publicados en congresos y revistas internacionales indexadas JCR. Sin embargo, su foco se abre también a otros grupos de interés, siempre desde una óptica operativa, definiendo modelos para trasladar la responsabilidad social corporativa a la praxis cotidiana, al día a día, y analizando el enlace entre estrategias sostenibles y herramientas operativas en la toma de decisión. Cristóbal, un placer contar con tu participación hoy y agradecemos también a su vez que nos acompañe al señor Elías Tinsen, gerente general de la Fundación Popular, con quien cogestionamos esta cátedra de responsabilidad social empresarial, una estrategia, una vinculación, una alianza, un programa que ya cumple 7 años aportando y construyendo de la mano de todos y de aliados claves como es la Universidad Politécnica de Valencia. Sean todos bienvenidos a este diálogo, a este webinario y muchas gracias por acompañarnos. Cristóbal, te cedo la palabra y continuamos conectados contigo a través de esta plataforma. Muy bien, pues muchas gracias. Entiendo que se me escucha bien. Primero que nada, bueno, Angie, agradecerte a ti personalmente por toda la gestión de este evento, a la Fundación Popular, a la Universidad Pucamaima. Si puedes, Cristóbal, activar Y tu micrófono. a la... ¡Ay! Lo tengo activado. Lo tengo Se está activado. escuchando, Angie, se escucha. Yo los... ¿No me escuchas, Angie? Bueno, espero que los demás sí. Elías, puedo seguir, ¿no? Sí, te escucho, te escucho. Ah, vale, perfecto. El Bueno, público está pues diciendo que sí, Arely dijo que te está escuchando. perfecto. Bueno, pues Gracias, Arely. repito mis agradecimientos a Angie en primer lugar, a Fundación Popular, a la Cátedra Alejandro Gullón, la Pucamaima tiene esta deferencia de invitarme a que les comparta un poco los trabajos que hemos ido haciendo en Valencia
bueno, yo me leo este currículum y digo, veo lo de 20 años y digo, uy, me voy haciendo mayor. Pero bueno, no por hacerse mayor uno pierde la ilusión en estas cosas y en poner todo su empeño en algo tan necesario como es la inclusión de las personas con discapacidad. Que como hoy denotaré, voy a ir muy al grano, hay muy poco tiempo, con lo cual mi intención es ir muy directo, sin perder tiempo en agendas, introducciones, cosas muy... Pero bueno, solo por contextualizar, cualquier país que eligiéramos en el mundo, veríamos una gráfica similar a esta. Esta, por ejemplo, es de la Comunidad Europea, los distintos países de la Comunidad Europea, donde vemos que lo que es la tasa de desempleo siempre es mucho mayor en las personas con algún tipo de discapacidad respecto a las demás, ¿de acuerdo? Siempre hay un gap, un hueco, ¿no? Es decir, en el caso de España, pues miren la diferencia, hay países que es más acusado, es decir, que la tasa de empleo es, bueno, relativamente alta para el resto de la población, pero muy baja para estas personas, en otros está más igualado, pero siempre se da ese gap. A partir de ahí, cada país en Europa y en el mundo ha ido articulando durante décadas distintas políticas para, bueno, que esta situación, pues, paliarla en lo posible. En el caso de España, y hago esta pequeña introducción porque luego lo entenderán, desde la ley de la ISMI, en el 82, donde aún se llamaba Ley de Integración Social del Minusválido, que esto es otra cosa que ha ido evolucionando, que es el lenguaje, ¿no? Esa palabra ya afortunadamente está superada. Ahora hablamos de personas con discapacidad o personas con diversidad funcional, pero por entonces ya hablaba de un itinerario de inserción laboral. Un itinerario en el que, bueno, las personas con grado de discapacidad más acusado, normalmente aquí en España recalan en un centro ocupacional, algo más terapéutico, más, digamos, actividades para recuperar motricidad o habilidades básicas. Las que mejoran lo suficiente transitan a centro especial de empleo, que ya es una figura laboral, ya es un lugar donde trabajan las personas con discapacidad, y la intención es que si siguen mejorando sus capacidades, transiten a lo que se llama el empleo con apoyo en empresa ordinaria. Sería un itinerario de transición que, bueno, que se complementa con la cuota, la famosa cuota, que en España es del 2% en toda empresa mayor de 50 trabajadores. Tengo entendido que en República Dominicana va por un estilo. Depende de países, hay que el 3%, hay incluso alguien que legalmente ha establecido el 5%. En su día, por ejemplo, Ecuador fue bastante pionero en ello. En Brasil también se dice que se intenta eso, pero bueno, por ejemplo, ¿no? Como ejemplos latinoamericanos, ¿no? de referencia de ustedes. Pero bueno, la realidad es muy cruda y es que, bueno, hay un desempleo alto. ¿Qué discapacidades son más comunes? Bueno, aquí tienen un poco las más comunes que se dan. En general, en España hay países que a lo mejor tienen un grado, o sea, más alto de discapacidad física. Por ejemplo, el caso de Colombia, por el caso de tantos años de terrorismo, pues bueno, tienen un porcentaje inusualmente alto de discapacidad física, pero bueno, esto suele reproducirse, ¿no? De ellos, ¿cuál es el que presenta mayor dificultad de inclusión? Vamos a hacer una encuesta, ¿no? O sea, es decir, en España, por ejemplo, solo se da un 36% de personas que acceden al mercado laboral, de media. Eso es la media, pero ¿en cuál de estas discapacidades ustedes creen que se da más prejuicio? Porque al final, como intentaré demostrar a lo largo de hoy, ¿no? Esto se trata de un prejuicio sobre las capacidades de estas personas. No sé si hay chat por aquí, a ver si... no sé si... Yo no domino el chat, pero bueno, no sé si está respondiendo por algún lado la gente, no pasa nada, ¿no? Era un poco para que adivinasen. Bueno, no sé si se habrán dado, habrán acertado con la respuesta, pero efectivamente, el prejuicio más grande es con la discapacidad psíquica, los trastornos mentales. Ahí es donde, de manera más acusada, las personas tienen verdaderas dificultades para incluirse laboralmente. Y ahí es donde más tenemos que trabajar para superar este prejuicio. Hay muchas políticas inclusivas. Esto, fíjense, está en inglés, pero son medidas que uno las lee y dice, ostras, pues está muy bien, ¿no? Son medidas
recientes, bueno, tan recientes como, fíjense en el año, ¿no? Apenas acabó la Segunda Guerra Mundial, ya se empezó a hablar de este problema social grave y se empezaron a arbitrar muchas políticas. La realidad es que el prejuicio sobre la capacidad de estas personas es tan grande que todavía estamos en esos porcentajes muy altos. Además, es un problema invisible socialmente, es decir, en muchas ocasiones sucede que si no te toca de cerca, si no tienes un sobrino con discapacidad, un hijo, un amigo, un hermano, parece que esto, bueno, ¿dónde están estas personas? Porque claro, estamos hablando de que se considera que un 10-12% de las personas en el mundo, de las 7.000, bueno, casi 8.000 millones de personas en el mundo, tienen algún tipo de discapacidad. Estamos hablando de, pues, de 700 millones de personas, 800 millones de personas, ¿sí? Claro, ¿qué pasa? Pues que como el entorno no es accesible, acaban muchas veces no estando. ¿Por qué no las vemos? ¿Por qué no vamos al cine y vemos 1 de cada 10 con algún tipo de discapacidad? ¿Por qué no entramos en las aulas y vemos ese 1 de cada 10 o 2 de cada 10? O en el transporte público. ¿Dónde están? Bueno, pues están casi siempre sufriendo consecuencias de las barreras de accesibilidad que comentaré luego. Vamos a poner un pequeño vídeo que les va a introducir en este prejuicio, ¿vale? Vamos a verlo, solo para romper. Era un día normal, en una oficina normal, con sus empleados normales y corrientes. Una de ellos era Pepi, una gran profesional de la administración. Pero si para algo estaba especialmente capacitada, era para administrar los motes de sus compañeros. El señor Corbatas ultimaba los detalles para incorporar ese mismo día un nuevo empleado. Un nuevo compañero con discapacidad. Llegados a este punto, mucha gente podría pensar: estas cosas las hacen porque desgravan, se ahorran pasta, ¿qué te crees? Por el contrario, habrá quien tenga un punto de vista más optimista y visualice un ambiente idílico de trabajo que nos hará mejores personas. Pero tópicos aparte, lo importante es que había dado una oportunidad a una persona. En cuanto estuvo el contrato sobre la mesa de Pepi, una sola palabra le impidió ver con la misma claridad de antes. ¿Sería ella quien fuese juzgada por sus compañeros si le ponía un mote a una persona con discapacidad? Eso estaría mal visto. De todos modos, ella era muy considerada con sus compañeros y esa noticia debía compartirse. Y claro, también llegó a oídos de Ignacio. A Don Perfecto le obsesionaba la disposición milimétrica de las cosas. Todo debía estar bajo control siguiendo un orden establecido. Todo debía ser perfecto. Pero Pepi no había mencionado qué discapacidad tenía el nuevo compañero. E Ignacio empezó a imaginar posibilidades. ¿Y si se sentaba junto a él una persona en silla de ruedas? Con tan poco espacio chocaría con todo, desordenándolo. ¿Y si era una persona que no podía ver? ¿Cómo podría apreciar la perfección de su escritorio? Las cifras descuadrarían. ¡Vaya sangría decimal! ¿Y si fuera una persona sorda que hiciera ruiditos con la silla? No sería consciente de semejante alboroto. Todo aquello dejó preocupado a Ignacio, pero él no era el único. La noticia también dejó intranquila a Charo, conocida por su gran rigor aplicando la ley del mínimo esfuerzo. La reina del escaqueo pensó que aquella nueva incorporación les iba a dar más curro que otra cosa. No dejaría de lloverle la faena y, claro, aquello iba a afectar a sus adquiridos privilegios y a su puntualidad británica a la hora de salir del trabajo. La preocupación empezó a contagiarse por toda la oficina y el desconocimiento hizo que el miedo se apoderase de todos ellos. Pero poner cara a los miedos es la mejor manera de vencerlos. Laura, la empleada más esperada, podía trabajar perfectamente gracias a que la empresa había adaptado para ella su puesto de trabajo. Y estas modificaciones también permitían a Ignacio trabajar con tranquilidad. Mantener un espacio libre de colisiones era muy sencillo. Lo que no son sencillos son los inicios, pero con el tiempo los compañeros la fueron aceptando y disipando sus miedos. Era una trabajadora más haciendo su labor. Oh, vaya. Parece que al final Ignacio también había cambiado, porque ¿quién es perfecto en todo? Oh, claro, Don Perfecto, cómo no.
Y sí, ¿para qué engañarnos? Al principio Charo tuvo que arrimar el hombro y trabajar un poco más de lo que estaba acostumbrada, pero poco a poco todo volvió a su cauce y pudo retomar su puntualidad británica. La valentía de su jefe al contratar un trabajador con discapacidad no les volvería necesariamente mejores personas, pero esta decisión sí hizo mejor la vida de una persona. Y esta solo es la historia de Laura. En muchas otras empresas ya se dio una oportunidad, en otras se está empezando a dar. Pero aún quedan muchos tipos de trabajo a los que acceder. ¿Y qué fue de Pepi? Al final parece que encontró un mote para Laura. Orgullosos, podemos decir que con el nombramiento de la despistada, en aquella jornada normal, de una oficina normal, con su gente normal, se había normalizado la discapacidad. Aunque esto es una ficción, hay una realidad detrás. Que no te paralice el miedo. Cambia tu punto de vista. Muévete y danos una oportunidad. Bueno, entonces esto yo creo que es me parece un vídeo fantástico porque resume muy bien todos los miedos absurdos, como intentaré que veamos hoy, y en base a las múltiples experiencias que hemos tenido de inclusión de personas con discapacidad, ya ha quedado unos años viendo las grandes necesidades que tenían los centros especiales de empleo, estas empresas que son empresas cuya particularidad es que el 70% de su plantilla tiene que estar compuesta por personas con diversidad funcional. Entonces, porque ya recuerden ese itinerario de transición, ¿no? Digamos, lo que hacen es que del centro ocupacional, digamos, contratan personas que su función es integrarlos en el mercado ordinario de trabajo. Entonces, empezamos a trabajar con ellos y se nos planteó esta pregunta de investigación. Oye, ¿qué herramientas cómo podemos aplicar o adaptar nuestras herramientas de ingeniería industrial y organización a entornos productivos donde las capacidades y habilidades de las personas son heterogéneas, donde esa estandarización muy taylorista, ¿no? Que en nuestra área de ingeniería industrial se da mucho, no puede establecerse, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionar esta heterogeneidad? Nos llevó a el objetivo era esto, analizar pues, buenas prácticas, herramientas que correctamente aplicadas mejoren a la vez la eficiencia inclusiva, que hagan los puestos de trabajo inclusivos y además incluso que los hagan más productivos. ¿Para qué? Para demostrar que la idea principal es esta, que el modelo inclusivo no solamente para un empresario no es un problema, sino que es una oportunidad de mejora. Puede serlo y lo es. Esa es la idea principal, la idea fuerte que quiero transmitir hoy. Entonces, empezamos a experimentar con muchas buenas prácticas que teníamos, muchas herramientas, a través muchas veces de alumnos con tesina fin de máster, fin de grado, y con algunas consultorías que estuvimos elaborando con muchas empresas para conseguir la inclusión. La inclusión es esto de aquí. Este esquema me gusta mucho, ¿no? Desde la exclusión podemos ver que la segregación ya lo que hace es que genera clústeres, ¿no? Digamos, guetos, que a veces integrarlos significa que ese gueto simplemente entra dentro de una empresa, pero no se está realmente incluido. Y la inclusión real se da cuando las barreras desaparecen y digamos que están todos mezclados y pudiendo, digamos, desempeñarse de manera natural. Para que esto se dé, ¿qué pasa? Hay problemas. Estos son algunos. Pero yo destaco estos dos. O sea, la culpa realmente es, por un lado, de la inercia que tenemos en la ingeniería industrial y el diseño de puestos de trabajo que todavía se concibe de manera demasiado estandarizada. Ahora hablaremos de diseño universal. Y por otro lado, el prejuicio muy grande que todavía hay en los empleadores, que no sé si en la audiencia tengo algunos, pero que espero que algunas mentes que me estén escuchando despierten y hoy sepan un poco que ese prejuicio es infundado y eso trataremos de explicar. ¿Qué es el diseño universal? Bueno, ahora también se llama diseño para todas las personas, ¿no? Los principios de diseño universal, los 7 principios, los decretó Ronald Mays en el Inclusive Center Design en el 94 en Estados Unidos. Y bueno, son estos 7 de aquí. A mí me gusta explicarlo con un ejemplo muy rápido que se entiende. Significa diseñar todo sistema, proceso, infraestructura, producto de manera universal, atendiendo a la gran diversidad humana.
olvidándonos de ese estereotipo de 1,70, complexión fuerte, casi siempre sexo masculino en la cabeza, ¿no? Y con ese estereotipo es cuando diseñamos, pues eso, el producto, proceso, infraestructura. Fíjense en este coche, en este prototipo de Toyota, lo que pasa es que el asiento pivota. El coste marginal de añadir ese pivote al asiento es mínimo. Pero ¿qué pasa? Y se hace por querer considerar a las personas con discapacidad o a las personas con problemas de motricidad. Pero gracias a considerarlas a ellas, ¿qué pasa? Que este artilugio es esencial para el 10% de la población que tiene problemas de motricidad. Pero es necesario para la gente mayor, para mí mismo cuando he sido operado de rodilla 3 veces, ¿no? En esos periodos, para las personas mayores, pero confortable para todos, más confortable para todos, ¿verdad? Pues eso es el diseño universal. Esto, unido, vamos, está en múltiples sitios, se puede pensar productos que realmente, ¿por qué en las puertas ahora se están todas sustituyendo? Pues porque estos pomos que son circulares, obviamente deberían de estar prohibidísimos, porque lo que hacen son una barrera para mucha gente, para abrir una simple puerta, ¿no? O poder estirar, por ejemplo, un enchufe es bueno, fíjense qué manera más sencilla de hacer que mucha gente pueda estirarlo sin problema, la gente que no tiene motricidad prensil, pues, y además ahorrando material. O sea, se trata de que aplicando estos principios llegas a soluciones finales mejores que las que no llegarías si solo te circunscribes a este estereotipo de 1,70, complexión fuerte, sexo masculino, y con ese estereotipo en la cabeza diseñas el producto, proceso o sistema, ¿sí? Cuando abres el abanico es cuando llegas a mejores soluciones. Si esto lo unimos a una filosofía japonesa que se llaman los pokayokes, los mecanismos a prueba de errores, pues salen cosas como la que os voy a contar. Esta, por ejemplo, es Cristina. Cristina tenía problemas para doblar camisas, pero con un pequeño pokayoke ya las dobla muy bien. En otro centro especial de empleo había personas con discapacidad mental que tenían que embolsar 50 tornillitos para un pedido de antenas parabólicas. Se perdían cuando contaban más allá de 4 o de 5, pero si tú les ponías un tablerito de ajedrez, decías, mira, Juan, ponme un tornillito en cada uno. Cuando esté lleno, todos a la bolsa, ¿vale? Perfecto. Son cosas, además, sencillas muchas veces, económicas, ¿no? Por ejemplo, en base a los primeros experimentos, hicimos que publicamos, un caso de estudio que publicamos, donde había 12 personas con 5 workstations, 5 estaciones donde aplicamos masivamente esta filosofía, ¿no? En cada uno había una problemática diferente y los OKs que ustedes ven aquí son, bueno, posibles asignaciones gracias a rediseñar los puestos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la persona número 6 solo podía desempeñarse en la Workstation 1, no podía en ninguna más. Entonces, gracias a hacer cosas como las que verán a continuación, pues ya podían desempeñarse también en la 2, en la 3 y en la 4. A veces era usar códigos de colores, simetrías o asimetrías que permitían que la motricidad la tuvieran más fácil. O, por ejemplo, en este caso que les voy a poner aquí, pues era un pedido que tenían de Zara Home, donde los soportes de estantería había que atornillar unos tornillos. Mucha gente con motricidad afectada rayaba las piezas, ¿vale? Bueno, pues se nos ocurrió darle la vuelta, ¿no? Es decir, gracias con estas personas de motricidad que hacemos, rediseñamos el puesto. ¿Ven? Ahora el taladro está fijo y es la pieza la que va contra el taladro. ¿Ven? Se pone para adentro y ya no te tiembla la mano porque la herramienta está fija. ¿Por qué se nos ocurrió? Pues precisamente por eso, porque estábamos dirigiéndonos a un público objetivo más amplio, ¿sí? Como esta, muchas más, ¿no? Otro, por ejemplo, caso que trabajamos es un software en CM, otro centro especial de empleo, donde trabajan unos 35 personas o así, bueno, en montar audioteléfonos y videoteléfonos como este, ¿no? Hacen inserción de placas electrónicas, entonces, bueno, se nos encargó un software de control de la producción, control de la calidad, gestión de los recursos humanos. Hicimos algo, pues, claro,
desde el principio diseñamos el software con los chicos, con los monitores, viendo sus requerimientos especiales. ¿Y qué pasó? Pues acabamos en un software con, en aquel entonces lo táctil aún no era tan, pero con ayuda de psicólogos, con logos ideográficos muy vistosos, con colores muy diferenciados, donde cuando tú entrabas a un menú, a un submenú, se respetaba el color, donde los códigos no eran códigos, sino fotos de los productos que tú ibas a montar. Entonces tú elegías el que montabas, dabas OK, y entonces que además tú podías decir con números muy grandes, muy vistosos y cómodos de usar cuántos llevabas hechos, y una especie de semáforo, bueno, que esto costó bastante, ¿no? Pero bueno, digamos, te autorregulaba, te decía si ibas bien o ibas mal respecto a, ojo, respecto a tu propio ritmo, es decir, desde la central, el gerente pues podía decir, oye, pues el producto conector Loft ADS, pues vamos a trabajar, se trabaja a un ritmo de 12 piezas la hora, pero por ejemplo Pedro Torrente, puede trabajar 20 a la hora porque él es más rapidito y puede, o al revés, o Laura es más lenta, pues bueno, entonces cada uno se le daba un poco su margen de posibilidad respecto a sus capacidades. Era una forma de... Lo curioso de este asunto, de este software, es que CM está dentro de Fermax, de una empresa de 400 trabajadores mayor. Digamos que trabaja dentro de sus instalaciones, es un modelo inclusivo mixto, a mí me gusta bastante porque yo siempre digo que tampoco hay que ser talibán de la, de la inclusión, es decir, en ocasiones hay determinadas situaciones donde la persona con discapacidad mental, por ejemplo, necesita una especie de, bueno, integrarse, pero a la vez tener un refugio a ratos, ¿no? Y entonces, CM me gusta, está dentro de Fermax, pero es una sección de Fermax, ¿sí? Bueno, pues es bien curioso cómo este software que tenía esta forma que les he dicho, pues tan vistosa, vino Vicente, el gerente de producción de todo Fermax, y como que se puso celoso, casi que se enfadó un poco incluso, ¿no? Es decir, oye, pero qué software más bonito, más fácil de usar, más... nosotros el que tenemos aquí al lado para los operarios ordinarios, se me lía la gente, pone códigos que no son, no, y total que acabamos haciendo un proyecto parecido para todo Fermax. Claro, ¿cuál es la moraleja? De nuevo lo mismo, es decir, habíamos llegado a una solución final muy fácil de usar porque nuestro foco era universal. Es personas que incluso tenían problemas psíquicos para entender los menús, conseguían usar el software, porque habíamos pensado mucho en cómo poner los botones, si vertical, si horizontal, ¿vale? El resultado final es, como pasaba con el prototipo de Toyota, más fácil para todos, para esas personas y para cualquiera. Claro, esto además, dicho por Fermax, por el gerente de Fermax que está aquí en medio en esta conferencia que vino a dar a la escuela, además, él iba más lejos, decía, el tener CM dentro de nuestra empresa, ahora que se habla tanto de team building, de fomentar el espíritu corporativo, lo decía, además, no lo digo yo, me refiero, me gusta que lo diga un gerente de una empresa, además potente como una empresa valenciana como Fermax, ya, es que el sentimiento de solidaridad que se genera entre los trabajadores, cuando tú tienes a un trabajador con discapacidad, que tienes que estar un poco más pendiente, y esa solidaridad con ellos, no es solo con ellos, es entre todos, es decir, todos ayudan a todos, se genera un ámbito de confianza y eso es un intangible espectacular. Pero además, no solamente eso, con los clientes que tenía Fermax cuando les iban a visitar las instalaciones, porque Fermax no presume mucho de este proyecto social que tiene dentro de su empresa, pero algunos clientes cuando van y preguntan, oye, estas personas, a veces no se atreven a preguntarlo, pero efectivamente sí, tienen discapacidad, pues como que él notaba que generaba lo que ahora se llama mucho el loyalty, ¿no? Es decir, la confianza con el cliente. Es aquello de, si hacéis todo esto, en vosotros se puede confiar, ¿no? Eso es otro intangible espectacular. Entonces, hay que pensar, desde un punto de vista de los empleadores, hay que pensar en todos los intangibles que supone. Otro ejemplo, las 5 S, ¿no? Otra herramienta que puede ayudar a mejorar sitios como este. Esto es una empresa valenciana que fabrica, curiosamente, lo mismo que esta. Colchones, ¿sí?
Pues bueno, es otra herramienta sencilla que puede ayudar a esto, me refiero. Fijaos lo que me encontré yo en este sitio, ¿no? Unos años más, digamos, un año más tarde encontré esto, que me hizo recordar, y digo, ostras, ¿esta gente fabrica colchones? ¿Cómo puede ser este desastre de empresa si yo había visto esto de aquí? Esto de aquí es esta persona. Es completamente invidente, es ciego. No puedo quitar el audio del... un momento, ¿lo permiten? Aquí el audio, vale. Mientras a mí me explicaba en ese inglés de Escocia, fantástico, que no entendía yo nada, pero bueno, iba haciendo su trabajo, todo estaba en su sitio, había un sitio para cada cosa. Como dicen las 5 S, ¿no? Las 5 S es un método japonés, Seiri, Seiton, Sujeitu, Sujite y su madre, no sé. Y nadie lo ayudaba a Frank. Aquí lo ven en la segunda parte de... perdón. No sé cómo apartar esto. No da igual. Dejo la segunda parte sola. ¿Vale? Y... Uy, se ha colgado. Vaya. Esperar. Me van a tener que permitir que reinicie esto, el dichoso vídeo. A ver. Un segundín, ¿eh? Bueno, lo que les decía en definitiva es que estaba Frank haciendo esto y que... Está aquí, perdón. Segunda parte. Y ahí lo ven, y la moraleja está muy clara, me refiero. Claro, yo había visto esto que era muy diferente a aquello. Si yo a esta empresa de Valencia voy y le digo, mira, ¿sabes qué? Fabricas colchones. Yo he visto un método donde, una metodología donde, digamos, es clasificar, ordenar, sistematizar, crear un entorno de trabajo limpio, estable, ¿vale? Eficiente. Y vamos a incluir, a integrar una persona invidente en tu empresa. Claro, las carcajadas se oirían desde Dominicana, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque este empresario no es consciente de la gran oportunidad que se pierde. Yo he visitado muchas fábricas y en muy pocas ocasiones he visto una fábrica tan bien organizada, tan eficiente como esta, donde incluso una persona invidente era capaz de encontrar las cosas porque siempre había un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. Es una oportunidad de mejora que se pierde, ¿sí? Con lo cual es otra vez otra moraleja más, ¿no? También en otra fundación aplicamos las 5 S con mucho éxito. Había una, además su gerente era psicóloga y la verdad es que estaba maravillada con los efectos colaterales beneficiosos para sus chicos, en términos bueno, digamos, las personas con discapacidad mental, la rutina, y el que haya, pues bueno, una serie de asignación de roles y las 5 S, pues también mejoran. Y también se nos ocurrió trabajar mucho en líneas de montaje. ¿Por qué? Pues porque la división en tareas típica de las líneas de montaje, pues que ya todos conocemos lo que es bueno, entiendo que se conoce, ¿no? Lo que es llamado el embrutecimiento del trabajo, ¿no? La alienación del trabajador en una línea de montaje, ¿no? Y todos hemos visto a Charles Chaplin, ¿no? En tiempos modernos, ¿verdad? Las líneas de ahora, afortunadamente, no son aquellas, pero veíamos que aquí había una característica muy especial, que es que al dividir el trabajo en pequeñas tareas, tú podías combinar bien a cada persona, asignarle lo mejor que puede hacer. Y eso así estabas haciendo invisibles las discapacidades. Hicimos un caso de estudio bien curioso donde, bueno, digamos que lo que pasa es que aquí tenemos que cada tarea se puede asignar a una persona o a otra, pero con tiempos de operación muy diferentes, con lo cual hay una doble asignación. Esto fue en su día parte de mi tesis doctoral y luego han habido más resultados. Si algún día pues tienen curiosidad, pues pueden visitar algunas publicaciones que tengo por ahí. Pero básicamente lo que hicimos es que fabricaban interruptores magnetotérmicos
en puestos individuales que eran muy complicados para mucha gente. En cambio, trabajando en línea de montaje, se podían integrar perfectamente en equipos de trabajo como estos sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, a partir de ahí, ¿qué pasó? Bueno, la historia es un poco más larga porque hubo unos bastantes prejuicios que superar, es decir, es bien curioso cómo el gerente de Servidisc, así se llamaba el centro de empleo, pues no tenía mucha fe en el proyecto y trabajaban para Schneider Electric, una multinacional que puso 6 puestos a imagen y semejanza de los suyos y estos puestos siempre estaban semivacíos porque las personas no eran capaces de trabajar con un puesto diseñado muy estandarizadamente, muy con ese prototipo que os decía, con ese arquetipo de 1,70 compresión fuerte sexo masculino. El diseñador de puestos había hecho ese puesto. Obviamente era muy complicado, una curva de aprendizaje planísima, muy complicado para todos, ¿no? Al trabajar en esta forma, lo que hicimos fue diseñar universalmente los puestos para que todo el mundo, además, pudiera asignarse a aquella tarea que realizaba mejor. Conclusión, pues eso, que muchísimas personas se podían integrar a trabajar en algo que antes era imposible. ¿Sí? O sea, aumentamos la capacitación, la autonomía. Y de las 2 líneas prototipo que hicimos en su día, muy rápidamente hubo 2 más. De los 40 trabajadores se pasó a 60, luego a 80 y luego a más de 100 trabajadores con nuevas oportunidades laborales, fabricando interruptores que justo unos meses antes era como que el propio gerente de la empresa decía, de Servidisc, decía a Schneider Electric, por favor, no me deis más de este producto porque mis chicos no pueden montarlo. No, no se trata que no puedan, se trata de encontrar cómo pueden, ¿sí? Es más, aquí la moraleja nos volvió a pasar un poco como en el caso de Fermas. Resultó bien curioso como Schneider Electric, que hasta entonces no se había planteado que ese producto, ese interruptor, podía ser montado en línea de montaje, estaba con esos puestos individuales muy complejos, de repente empezó a fabricar también pequeñas líneas de montaje de 5 o 6 puestos, como las nuestras, en Schneider, en la multinacional. Claro, imagínense, ¿no? Todo un equipo de ingenieros que tenían allí, nunca se les había ocurrido que tal vez era más eficiente trabajar así. ¿Por qué? ¿Nosotros éramos mejores? No, simplemente nuestro público objetivo era más universal. Y al abrir el espacio de soluciones se te ocurren posibilidades que no habías contemplado. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante ese mensaje. Bueno, esto si algún día tienen alguna tarde aburrida, pues pueden... hay todo el tema matemático también, el tema de ingenieril. Pero bueno, una tarde lluviosa que no puedan salir de casa, lo pueden consultar. Esto se puede hacer desde muchos sectores industriales, más de servicios, más privados, más públicos. Todos podemos hacer algo y les voy a dar un par de ejemplos de cosas que hemos hecho en la propia universidad. La Politécnica de Valencia, aquí lo ven en el campus, es un campus así muy verde, muy abierto. Ahí tenemos la Fundación CEDAT, que yo tengo el honor de estar un poco coordinándola desde hace unos 10 años en el vicerrectorado y donde damos servicios a la comunidad universitaria. Por ejemplo, lavado ecológico de coches. Actualmente somos 10 personas con discapacidad psíquica, física y algunos, sensorial. Y bueno, ya hay una reputación en la universidad de ir a lavar el coche al CEDAT, donde lo hacen mejor y donde además con mi compra del servicio de lavado contribuyo a dar oportunidades laborales. Eso también genera conciencia en la comunidad universitaria. Aquí el app que en su día generamos para coger citas. Otra cosa que hicimos, por ejemplo, esto es todo el campus, es muy grande y tiene como 7 o 8 restaurantes, ¿sí? Si uno está a una punta del campus, no sabe si el menú del día en la otra punta, en la cafetería del Ágora, resulta que hoy hacen paella o qué hacen, ¿no? Pero me gustaría saberlo. Pues bueno, como nuestros chicos están siempre haciendo cosas por el campus, pues hicimos una app que recogíamos esa información y puntualmente todas las mañanas la ponemos. ¿Quién está detrás de ese trabajo? Pablo. Pablo es un chico con silla de ruedas, con motricidad, es muy pequeñín, pero todo lo pequeñín que es tiene un corazón muy grande, ¿verdad? Y es el que está tecleando todas las informaciones y poniéndolas en el app. Imagínense cuántas posibilidades de inserción laboral en este tipo de trabajos también existen, ¿no? Trasládenlo a sus ámbitos.
Nosotros tenemos, bueno, a Manolo, a Paula, a Néstor, a Cristina, en fin, no solo en los coches, lavando coches, sino en floristería, en paquetería, en el servicio de bibliotecas, ahora regando muchísimas plantas, como 500 plantas en todo el campus que vamos regando. Y, por ejemplo, también hacemos el tema de la asistencia responsable, que es esto de aquí, que ahora les voy a poner un poquillo el vídeo, y como ejemplo es una colaboración con agricultores al lado de la universidad que, bueno, tienen verdaderas dificultades a veces por las cadenas extensivas que les dejan sin margen, y bueno, lo que hacemos es ponerlos en contacto con los profesores y alumnos que quieran recibir una cesta ecológica servida por personas con discapacidad. Són verdures de bona qualitat, això n'hi ha que tindreu en compte. És còmode perquè te ho porten al despatx, o sea, no n'hi ha que organitzar res, i de fet no tens ni que pensar què compres, perquè ja te ho porten ells. Entonces, en aquest sentit, jo crec... Ai. Oh. Mira, perdón. Lo recomiendo por la simplicidad. Es que quiero... Perdón, otra vez. Una consciència mediambiental, no? El que facin els productes així en l'horta m'agrada molt i que estiguen a prop. També m'agrada que me'l porten així al treball. És un temps que jo m'estalvie d'anar i a banda que és un producte molt bo. Bueno, esto está en valenciano, en valenciano y en castellano, según cada uno lo que habla. Ya sabéis que aquí somos bilingües. Y bueno, y ahora explica un poco algunas cosas importantes, ¿no? Digamos, también queríamos dar oportunidades, pues, las bolsas, por ejemplo, de reparto, están aquí, pues son, bueno, la plataforma web que se ha hecho, ahora se ha renovado, pero, por ejemplo, esto es importante, ¿no? El trabajo un poco de un grupo de mujeres que forman parte de un proyecto que estamos en Sagunto, ¿vale? Es un proyecto que lleva ahí muchos años, ¿vale? Las bolsas de quita y pon, pues también son dando oportunidades, ¿no? Hay que trasladando un poco a la comunidad la importancia de que con nuestra compra también podemos contribuir a cosas, ¿no? A cosas como, en este caso, reducir esa cadena de suministro tan larga que muchas veces pone en contacto el agricultor con el cliente final, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la web nueva que hemos hecho, donde hemos, bueno, el carrito de distribución, que lo hemos diseñado con ayuda de alumnos de aquí, utilizando sillas de ruedas viejas y reutilizándolas, ¿verdad? Y la verdad que hemos tenido un éxito espectacular, ¿no? Porque todo el mundo quiere asistencia responsable, ¿no? Entonces, la comunidad universitaria, y ahora también nos hemos, digamos, externalizado a la ciudad, a un barrio, Benicalap, donde estamos haciendo una prueba piloto ya hace como desde octubre empezamos, que está yendo bastante bien y donde hemos, digamos, estamos sirviendo a los vecinos, y eso nos obliga a también diseñar los procesos logísticos de manera que hemos hecho el app y le damos una app que lo que hace es que Paco es uno de los que va por el barrio repartiendo, como ven aquí, las cestas a vecinos de Benicalap, y el app tiene en cuenta que las rutas de Paco pues a veces toman un tiempo, y si es Paula toma a lo mejor un poco más de tiempo, y haciendo el app muy, muy accesible para que él se aclare con el Google Maps. Y desde que usa Google Maps de manera autónoma, no os podéis imaginar, Paco, lo contento que está. Es decir, ha sido todo un aprendizaje para él. Es decir, no solamente ya al principio lo acompañábamos, pero ya poco a poco él es capaz de ir con su bicicleta y dándole cuando entrega el servicio, o sea, el paquete, le firman, como... Entonces, una especie también de sensación de mejora en sus capacidades, que también contribuye a su autoestima, obviamente. Bueno, este proyecto hicimos flyers, bueno, tampoco... Pero bueno, yendo un poco para finalizar a ejemplos que tal vez en Dominicana resulten muy pertinentes, aquí, por ejemplo, nos parecemos mucho en el tema de... No he hablado de los sectores clave, como yo, bueno, algunos he comentado, ¿no? De inserción electrónica, tenemos cerámica, tenemos
automóviles, tenemos metal mecánico, pero bueno, también es característica las playas, tenemos muchísimo turismo de Europa que viene. Entonces, por ejemplo, yo sé que Dominicana, yo he ido a Santo Domingo sucesivamente. Me acuerdo que cuando yo iba el primer año me parecían muchas cosas muy poco accesibles, porque claro, uno al final se pone sus gafas críticas y va viendo un poco lo que es inaccesible, ¿no? Pero está mejorando espectacularmente. Y en los hoteles, cuando he ido en sucesivos años, yo creo que está haciendo mucho esfuerzo. Tanto es así que la cumbre de toda Iberoamérica, de toda Iberoamérica de turismo accesible este año es en septiembre en Santo Domingo. Y ahí hay muchas oportunidades. De hecho, no sé si conocen la iniciativa, el sello del Tour for All, que está en algunos países. En Iberoamérica, de momento solo Perú, Colombia son los que lideran, pero por ejemplo, cuando uno aplica en el de España, pues ya aquí hay un montón de recursos que la gente, las personas con discapacidad, visitan para saber si su hotel, su playa, su lugar de destino turístico va a estar o no accesible. Porque si no, están condenados a experimentar muchísimas barreras de accesibilidad, porque el entorno no está preparado para, digamos, para estas personas y no está diseñado desde un punto de vista universal. Para finalizar, y como a modo de conclusión, yo resumiría las ventajas estratégicas que entiendo que como emprendedores, empresarios, que seguro que hay en la audiencia, pueden tener si efectivamente superan estos prejuicios y contribuyen a esta inclusión, ¿no? Que es que, bueno, incrementan el número de usuarios potenciales, aumenta la satisfacción y fideliza mucho el que tu imagen de marca esté asociada con la preocupación por este colectivo, porque no solo ese 12% de personas que sufren discapacidad, es sus familias, sus amigos, ¿vale? Entonces esto hay que verlo así. Yo he ido variando el discurso y digamos que partía de un discurso diferente, pero cada vez más tengo menos reparos en decir que esto no tiene por qué sentirse oportunista, es decir, bueno, usemos el mercado para esto, es decir, si al final hay una oportunidad de mercado, veámoslo así. Está claro que con políticas, digamos, y reglamentaciones y obligaciones, las empresas no han contribuido en muchas ocasiones, en la mayoría de ocasiones, ¿no? a que las cifras de desempleo bajen. Bueno, pues pongamos encima de la mesa la gran oportunidad para las empresas que supone esta inclusión en términos de eficiencia, de mayor reputación, de mayores posibilidades de éxito en el mercado y, por tanto, vayamos adelante en ese sentido. Y con esto, con este mensaje final, me quería despedir, poniéndome, obviamente, a disposición de la audiencia para cualquier pregunta, comentario que quiera leer. Muchas gracias, Cristóbal. Tenemos una pregunta recibida que la recibimos a través de la sesión de Q&A sobre qué podrías tú aportar en el caso de autismo y la inclusión laboral. Bueno, en el caso del autismo, a ver, hay muchos grados de autismo, muchos tipos de autismo, ¿no? Cuando son Asperger, por ejemplo, síndrome Asperger se ha avanzado mucho, es decir, hay mucho menos estigma que había hace unos años, ¿no? Son personas que además son muy talentosas para según qué cosas. A veces son obsesivas con algunos temas y, por tanto, orientarse laboralmente hacia aquello que les apasiona puede ser fantástico. Yo he visto de primera mano experiencias de ese estilo. Y cuando son otro tipo de autismo, porque ya digo, esto es muy amplio, depende. Hay ocasiones en que la integración se hace compleja cuando es un grado alto, pero hay en muchas otras en que esa minuciosidad que tienen en muchas ocasiones, ese perfeccionismo, esa querencia que tienen por tareas rutinarias, a veces es muy eficiente. Es decir, cuando a una persona con estos rasgos en ocasiones le asignas un rol y con ciertas pautas de aprendizaje se le dice claro qué se espera, es decir, cuando tiene claras las metas y objetivos, son personas súper eficientes, súper comprometidas, súper responsables en muchas ocasiones. Obviamente, hablar de autismo es
es muy amplio, pero sí que puede hacerse esa integración sin problema. Yo lo he visto muchas veces. Gracias, Cristóbal. Agradecemos. También hay una pregunta que nos plantean. En materia de políticas públicas y el avance de la accesibilidad e inclusión, ¿hay alguna política pública que quisieras ponderizar en su justa medida como significativa y ha transformado la práctica en España? Sí, bueno, hay buenas y malas. Es decir, yo siempre suelo criticar este itinerario de inserción laboral, que lo he revisado muy rápidamente por no perder tiempo. Fue muy importante en su día, en los 80, en los 90, para mejorar las cifras de desempleo, que eran peores aún, mucho peores. Y lo que se hizo, claro, se mejoraron, pero ¿cómo? ¿A qué precio? A precio de crear no inclusión, sino segregación. Es decir, al final, si mejoramos las cifras de desempleo a base de generar muchos centros especiales de empleo, donde solo hay personas con discapacidad, pues entonces no estamos haciendo inclusión, estamos haciendo segregación, estamos apartándolos en guetos laborales al margen de las empresas. Lo que hay que hacer es apostar fuertemente por las cuotas de reserva, cuotas del 2%, del 5%, con múltiples incentivos fiscales, de apoyos técnicos de todo tipo para que las empresas efectivamente lo adopten. Y también con formación tipo lo que estamos viendo hoy, es decir, con muchas campañas mediáticas, muchas campañas institucionales para que los prejuicios sobre la capacidad de estas personas desaparezcan. Porque al final son los empleadores los que tienen la clave en esto. Es decir, por mucho que se haga política institucional, si se sigue viendo a esas personas como un problema en vez de como una oportunidad, no hacemos nada. Gracias, Cristóbal. Otra pregunta que me comparten directamente. ¿Alguna experiencia puntual, concreta, en el caso de las MIPYMES, de las pequeñas y medianas empresas que puedas compartir con nosotros? Sí, bueno, algunas de las que compartieron eran MIPYMES. El concepto PYME o MIPYME, bueno, Fermas es PYME en España, considerada. MIPYMES incluso estamos hablando de empresas con 20 trabajadores, con 12 trabajadores, ¿vale? Donde son centros especiales de empleo con muchas personas con discapacidad, porque el 70% deben serlo. Otra cosa es que también últimamente estamos empezando a trabajar también en empresas ordinarias donde hay que integrar a un par de personas, a 3 personas, pero bueno, eso con estrategias también depende del sector. Si es un sector productivo, ya hemos visto muchos ejemplos, cómo se pueden redefinir los puestos a veces y que con esta óptica además acabas en soluciones más eficientes, también no solo más inclusivas, sino más eficientes. Y después está el tema de que eso no me ha dado tiempo a mencionarlo, de la prevención y riesgos laborales, que es muy importante, ¿no? También es verdad que para estas personas también las medidas de seguridad y higiene en el trabajo, también hay que extremarlas y hay que tener un poco esas adaptaciones, ver cómo se hace. Porque claro, cuando se estandarizan las normas, se estandarizan en base a unas medidas biométricas, a unas medidas de capacidad normalmente estándar, y aquí hay que flexibilizar eso. Y a veces hacerlo no es fácil. Con lo cual, en el caso de las MIPYMES, en muchas ocasiones tienen que externalizar este servicio a consultorías. Normalmente no pueden hacerlo desde sus propios departamentos. En cambio, las más grandes sí que tienen capacidad para hacerlo. Gracias, Cristóbal, de nuevo. A su vez, Cristóbal, recuerdo la experiencia, una de las herramientas que nos mencionaste cuando estabas acá impartiendo docencia en la maestría, que contribuye o aporta al diagnóstico, que ya una gran empresa puede hacer un diagnóstico de cuáles puestos y qué tipo de persona puede ser la concreta para ocuparlo. Entonces, en las diferentes etapas de la gestión humana, cómo podemos hacer un diagnóstico correcto para la inclusividad de personas. Disculpa, pero es que se ha caído la red justo Okay. cuando me preguntabas. Sí. Sí. ¿Puedes repetir, por favor?
Hacías referencia, Cristóbal, en una de tus visitas a el proceso de diagnóstico, o sea, que tenemos que partir de un diagnóstico de todos los puestos de trabajo en las empresas, y quisiera conocer un poco de tu experiencia al respecto, más allá de las cuotas. Ok, tenemos las cuotas, pero ¿cómo se concretiza realmente la inclusividad? Sí, hay unas metodologías. En los 2000 empezaron a desarrollarse. En España hay un centro de empleo muy grande en el País Vasco, que se llama Lantegi Batuac, que desarrolló el método de los perfiles y que luego también con el Instituto de Biomecánica de Valencia, a partir de él desarrollaron un método que se llama el Adaptiar. Entonces, lo que hace es un análisis de puesto y persona, con una serie de ítems de todos los parámetros del puesto que son necesarios y luego los parámetros de la persona. Y se cruzan los datos para ver qué persona puede, digamos, encajar mejor en según qué puesto, según digamos, las demandas y capacidades que se tengan. Y hay una serie de metodologías que... Gracias, Cristóbal. A su vez, bueno, tenemos otras dos preguntas en cuanto a los adultos mayores y la inclusión laboral, si también esto es parte de las iniciativas que pueden tener las empresas. ¿Adultos mayores con discapacidad? Sí. Sí, no, claro. Sí, normalmente, a ver, obviamente hay un tema de que esto hay que revisarlo periódicamente. De hecho, lo estamos sufriendo incluso ahora nosotros. Yo entré por ejemplo, a coordinar la Fundación CEDAT hace como ya 8 o 9 años, y las personas que entonces trabajaban tenían 40 y tantos, ahora ya tienen 50 y tantos, ¿no? Y hay personas que incluso hay que adaptarlos, es decir, podían hacer cosas antes que ya no pueden hacer, es decir, como el resto de personas, es decir, hay que hacer adaptaciones y hay que ser conscientes que a lo mejor en algún tipo de discapacidad las jubilaciones se realizan antes, eso está claro, ¿no? Después hay otros tipos de discapacidad que permiten que la persona trabaje hasta los 65 años igual que el resto, sin problema. Pero bueno, no es algo que hemos trabajado específicamente, la verdad. Y ahora que lo estoy viendo, de hecho, queríamos escribir un artículo respecto de esto porque sí que es verdad que se habla poco de ello, ¿no? Digamos, de la evolución un poco en cuanto a edad. Sí. Gracias, Cristóbal. Finalmente, ¿alguna experiencia en turismo comunitario sostenible en zonas rurales en España? En España se está trabajando bastante en ello, ¿vale? Aunque todo esto empezó bastante enfocado al tema de las playas accesibles, no sé si yo creo que en Dominicana se está haciendo también ya mucho esfuerzo en esto, ¿no? En poder descender a la playa eventualmente en silla de ruedas, que todo esté bien indicado, también con información fácil de percibir, bueno, con estos principios de diseño universal que habéis visto, ¿no? Pero poco a poco, como también se está fomentando mucho el turismo cultural, turismo rural, etcétera, eso también, los museos cada vez, todos ellos son muy accesibles, digamos, turismo más de interior. En España siempre, como es una península, estamos rodeados de mar, ¿no? Pues como que empezó por el tema de turismo de playa, pero ya se ha ido extendiendo bastante. Y hay una red de turismo rural que ya tiene un sello específico, el Equal, que también permite un poco a la persona que quiere, bueno, y el Tour for All también tiene apartado para casas rurales, no solo se dedica a playa, ¿eh? Y permite a la persona que tiene problemas de discapacidad de algún tipo, pues cerciorarse en ese portal de qué tipo de barreras puede encontrarse o no, ¿de acuerdo? Asimismo, también tenemos, bueno, eso ya era pionero hace unos años, ahora ya empieza a ser común, que ya hay una app que se realizó en la Politécnica hace unos años, que también permite un poco denunciar, entre comillas, las barreras que uno encuentra para que así, pues bueno, por un lado se mejoren y por otro lado avisar a otra persona que pueda ir después que pues, va a encontrar un tipo de barrera de accesibilidad de un tipo u otro. Gracias, Cristóbal. Reiterarles que vamos a compartir tanto la presentación de PowerPoint en el portal de la cátedra y también la grabación de este webinario en el canal de YouTube de nuestro programa para
dar las palabras de agradecimiento, cedo la palabra al señor Elías Timsen, gerente general de la Fundación Popular, con quien, como indiqué anteriormente, cogestionamos esta iniciativa, esta cátedra en la Madre y Maestra en la República Dominicana. Elías, siempre un placer tenerte. Cristóbal, te reiteramos también las gracias desde nuestra alma mater. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Angie. Bueno, quiero de mi parte agradecer enormemente la participación del profesor Cristóbal Miralles en esta mañana del día de hoy para nosotros, ya para ir un poco más tarde. Realmente me quedé prendido con la historia de Laura. Qué buen video para comenzar esta reflexión sobre la importancia de garantizar la accesibilidad al empleo a personas que tienen muchísimas capacidades. Entonces, para nosotros ha sido un placer compartir con ustedes. Agradecemos también a todas las personas que estuvieron en la sala, a mis colegas del Grupo Popular también, que se sumaron en este momento, porque para nosotros es igualmente importante tomar en consideración todos los temas de inclusión, parte de lo que queremos seguir impulsando en nuestra organización, y me imagino que muchas de las personas que están aquí presentes igualmente están interesados en viabilizar mejores y más oportunidades para las personas con algún tipo de discapacidad. Así es que en nombre de la Fundación Popular y de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, nuestro más cordial saludo de nuevo para ti, estimado Cristóbal, y muchas gracias a todos los que participaron y esperemos que se sumen en las próximas actividades de la cátedra. Feliz resto del día para todos y todas. Muchas gracias. Esperemos que la próxima sea en persona ya, ¿eh? Se ha Ojalá que acabado la sí, pandemia. ojalá que sí, Cristóbal. Bueno, feliz resto de la tarde para Bueno, todos. Muchas muy bien. gracias. Muchas gracias a todos.